Un hombre rechazó la oportunidad de salvarse a sí mismo porque eligió salvar a un caballo moribundo con sus últimas monedas. Perdió su trabajo, su casa, su dignidad aparente. Todos lo creían loco. Pero lo que ese hombre no sabía era que Dios estaba observando. Y desde el cielo, la providencia divina había estado esperando este momento de rendición absoluta para cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros que llegarían a conocer su nombre. Una historia sobre cómo el fin nunca es verdaderamente el fin, sino el comienzo de un milagro. En un pueblo alejado, donde los cerros tocan el cielo y las noches son tan oscuras que solo las estrellas pueden iluminarlas, vivía un hombre llamado Martín. Tenía 62 años de vida acumulados en su cuerpo cansado, pero su alma llevaba el peso de 6 siglos de egotismo. Martín había sido comerciante durante la mayor parte de su existencia, pero no de esos comerciantes que construyen imperios con honor. No. Su negocio era comprar y vender lo que otros dejaban ir desesperados, ganando siempre lo máximo posible de sus desdichas y vendía propiedades de viudas desprotegidas, prestaba dinero a tasas que aplastaban a las familias pobres, guardaba en su bodega los excedentes de cosecha para venderlos luego el triple del precio cuando la gente pasaba hambre. Durante 40 años Martín acumuló riqueza. Pero la riqueza, al no ser acompañada de compasión, se convierte en herrumbre que corroe el alma. Martín no tenía amigos, aunque sí tenía muchos que fingían serlo. Su esposa lo había dejado hace 20 años, cansada de vivir con un hombre cuyo corazón era más frío que la escarcha del invierno. Sus hijos, cuando crecieron, apenas lo visitaban. Aprendieron de su padre que el dinero era lo único que importaba, pero a diferencia de él, ellos tenían el suficiente para alejarse. Entonces, un día que parecía como cualquier otro, pero que en realidad era un día que cambiaría todo, la providencia divina comenzó a mover sus piezas en el tablero de la vida de Martín. Su socio, un hombre a quien Martín había engañado sin piedad durante 15 años, decidió vengarse. Lo acusó públicamente de estafas, fraudes y explotación. La justicia, que aunque sea lenta, a veces se mueve con exactitud, investigó. Se encontraron irregularidades. El nombre de Martín fue arrastrado por el lodo de cada plaza del pueblo. Sus cuentas fueron congeladas mientras la investigación avanzaba. Sus propiedades fueron marcadas. De repente, el imperio que Martín había construido comenzó a desmoronarse como un castillo de arena frente a la marea. En cuestión de meses todo se esfumó. Los abogados le informaron que enfrentaría años de juicios y posiblemente cárcel. Sus deudores, los mismos a quienes había oprimido durante décadas, llegaban a cobrar sus vendetas con sonrisas vengativas. Martín se encontró solo, sin dinero, sin amigos, sin familia que quisiera ayudarlo. Sus 2 habitaciones en un edificio decrépito era todo lo que le quedaba. Una cama dura, una mesa astillada y paredes que recordaban historias de desesperación. Fue una noche de lluvia intensa cuando escuchó un sonido afuera de su ventana. Un sonido lastimero, el relincho agonizante de un animal. Martín, quien durante tanto tiempo había ignorado los gritos de la gente sufriendo, encontró algo diferente en ese sonido. Quizá porque ya no había nada humano a quien ignorar en su vida. Quizá porque la soledad lo había abierto, aunque sea apenas, a escuchar. Salió de su refugio inmundo y vio, bajo la lluvia torrencial, a un caballo color castaño que estaba herido, magullado y abandonado. Sus costillas se marcaban bajo su piel mojada. Sus ojos reflejaban un sufrimiento tan profundo que Martín, por primera vez en muchas décadas, sintió que algo se movía en lo profundo de su pecho. No era la bestia lo que Martín veía en ese caballo, era el reflejo de sí mismo. Un ser vivo descartado, sin valor aparente, listo para morir solo en la lluvia. Sin pensar en las consecuencias, Martín corrió hacia el caballo. Lo tocó con sus manos temblorosas. El animal, confundido y aterrorizado, intentó alejarse, pero estaba demasiado débil. Martín pasó la noche entera bajo la lluvia, hablándole al caballo, tranquilizándolo, manteniéndolo despierto con sonidos suaves. Cuando llegó el amanecer, comprendió que el caballo no sobreviviría sin ayuda.
Martín fue a la única cosa que le quedaba en el mundo, una pequeña bolsa con sus últimas monedas. Las había guardado años atrás, enterradas bajo su cama, olvidadas por los abogados y los cobradores. Aproximadamente 500 monedas, el equivalente a 3 meses de comida modesta. Martín fue al veterinario, un hombre amable que trabajaba en el pueblo. Sin dudarlo, gastó la mayor parte de sus ahorros en medicina, vendas y alimento nutritivo para el caballo. El veterinario, sorprendido, preguntó quién era este hombre que gastaba sus últimas posesiones en un animal callejero. Martín no respondió. Solo lloró. Por primera vez en 62 años, Martín lloró, no por su fortuna perdida, no por su reputación destruida. Lloraba porque, en el acto de salvar a otro, finalmente entendía qué significaba vivir. El caballo se recuperó lentamente. Día tras día, Martín le llevaba agua fresca, le limpiaba las heridas con paciencia infinita y hablaba con él durante horas, compartiendo sus pensamientos más profundos como si el animal pudiera entender cada palabra. Fue durante estos días de cuidado constante que algo extraordinario comenzó a ocurrir en lo más profundo del alma de Martín. No solo estaba salvando al caballo. El caballo, sin saberlo, estaba salvando a Martín. Con cada acto de bondad, con cada momento dedicado a aliviar el sufrimiento de otra criatura, Martín sentía que las capas de dureza que habían cubierto su corazón durante décadas comenzaban a fracturarse como hielo bajo el sol de primavera. Las semanas pasaron, y la transformación en el caballo fue visible. Su pelaje, antes opaco y sucio, ahora brillaba con un lustre castaño profundo. Sus ojos, que habían reflejado un terror absoluto, ahora mostraban una confianza genuina cuando veía a Martín aproximarse. Pero la transformación más profunda ocurría en el corazón del anciano. Martín comenzó a comprender, a través de este animal mudo, lo que significaba la verdadera compasión. El caballo no pedía explicaciones de por qué Martín había sido así durante tantos años. El caballo no exigía pedir perdón formal. Solo recibía cuidado con gratitud silenciosa, y en esa aceptación incondicionada, Martín encontraba la gracia que había estado buscando sin saberlo. Una tarde, mientras peinaba la crin del caballo ya casi completamente recuperado bajo la sombra de un árbol viejo, una mujer anciana se detuvo frente a su humilde vivienda. Era doña Rosa, una de las viudas a quienes Martín había robado una propiedad hacía 30 años. Era una propiedad heredada de su difunto esposo, la única que tenía para vivir dignamente en su vejez. Martín había usado tácticas despiadadas, falsificando documentos, aprovechando su analfabetismo, ofreciendo precios ridículos hasta que ella cedió en desesperación. Doña Rosa lo miró con sorpresa, no por odio violento, sino con curiosidad profunda y reflexiva. Martín reconoció su rostro al instante, aunque 30 años de culpa reprimida hacían que casi no la reconociera. Su corazón se aceleró, esperando su venganza, esperando que ella viniera a cobrar lo que era justo. Pero doña Rosa solo sonrió tristemente, con una sonrisa que contenía toda la sabiduría de una vida vivida con dignidad a pesar del sufrimiento. «Martín», dijo ella, acercándose lentamente, «todos en el pueblo hablan de ti. Dicen que perdiste todo. Dicen que duermes en esa casa miserable, que ni siquiera tienes las monedas para comprar pan. Dicen que tu imperio de corrupción se desmoralizó en polvo». Ella hizo una pausa larga, observando el caballo con ternura. «Pero también dicen algo mucho más importante. Dicen que cada día te ves con ese caballo, que le hablas como si fuera humano, que gastaste tus últimas monedas, las que guardabas para tu sobrevivencia, para salvarlo de la muerte. Dicen que trabajas en la tienda del señor Julio limpiando pisos y organizando mercadería, y que compartes cada centavo extra con los niños de la calle». Doña Rosa extendió su mano frágil pero firme y la colocó suavemente en el cuello del caballo. «Hace 30 años me quitaste mi casa. Esa injusticia que cargas fue también una carga que yo cargué durante todo este tiempo. Muchas noches lloré, preguntándome cómo Dios permitía que un hombre como tú prosperara mientras yo vivía en la pobreza.
Pero ahora entiendo algo que la Biblia siempre ha dicho, que el arrepentimiento verdadero, genuino y manifestado en acciones es más valioso que cualquier restitución material que puedas dar. Martín, con las rodillas temblando, intentó hablar, intentó pedir perdón con las palabras que había ensayado 1000 veces en su soledad, pero no pudo. Su garganta estaba cerrada por la emoción. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras este hombre, que había aprendido a llorar, finalmente comprendía el peso de sus acciones pasadas. Doña Rosa continuó, con una voz suave pero firme. «He construido una nueva vida, Martín. Una vida humilde pero honesta. Trabajo limpiando casas, vendo flores en el mercado y duermo con la paz de quien actúa con justicia. Y viendo cómo cuidas a este animal, viendo la ternura en tus manos que una vez fueron instrumentos de opresión, veo a un hombre que finalmente está aprendiendo a amar. Por eso he venido. Si me permites, yo también quisiera ayudar a este caballo. Quisiera ser parte de tu transformación, no como venganza, sino como testimonio de que Dios redime a los que verdaderamente desean ser redimidos». Desde ese día, algo imposible comenzó a acontecer en el pueblo. Doña Rosa visitaba regularmente, trayendo comida que ella misma cocinaba, medicinas que compraba con dificultad, telas limpias para las heridas del caballo. Luego otros vecinos se acercaron. Primero con curiosidad morbosa, queriendo presenciar la vergüenza pública de Martín, queriendo burlarse del hombre que una vez fue poderoso y ahora era mendigo. Pero se encontraron con algo inesperado, un hombre transformado, genuinamente humilde, trabajando en las calles del pueblo por centavos, compartiendo cada moneda que ganaba laboriosamente con otros necesitados. Un hombre que saludaba a todos con respeto, que pedía perdón no con palabras vacías, sino con acciones consistentes. Un comerciante local, sorprendido por el cambio radical en Martín, observándolo durante varias semanas trabajar con honestidad y dedicación, le ofreció un trabajo en su tienda. Era un trabajo humilde, limpiando pisos, organizando mercadería, barriendo, nada que ver remotamente con sus antiguos negocios de explotación y fraude. Martín aceptó con una gratitud inmensa que sorprendió al comerciante. Por primera vez en su vida de 62 años, Martín trabajaba sin pensar en el provecho personal, sin calcular ganancias, sin explorar debilidades. Simplemente trabajaba, con honestidad, con diligencia, con respeto por cada tarea. Y en esa sencillez encontraba una paz profunda que nunca había conocido, aunque hubiese poseído montañas de oro y palacios de mármol. Pasaron los meses. El caballo, completamente recuperado, se convirtió en el corazón espiritual del pueblo. Los niños lo visitaban después de la escuela, corriendo hacia él como si corrieran hacia la salvación. Las personas ancianas lo acariciaban mientras compartían sus historias de sufrimiento con Martín. Los enfermos de espíritu encontraban paz en su presencia. Martín lo llamaba esperanza. Porque en verdad ese caballo era la esperanza hecha carne, un recordatorio viviente de que la redención es posible, de que ninguna vida está completamente perdida mientras la compasión aún lata en el corazón. Entonces, un día extraordinario que parecía como cualquier otro pero que la providencia divina había estado tejiendo pacientemente, llegó un hombre rico a caballo al pueblo. Era el primo hermano de Martín, a quien no había visto en casi 30 años. Había viajado desde la capital, desde la comodidad de una vida acomodada, impulsado por algo que no podía ignorar, un sueño extraño que había tenido durante 3 noches consecutivas. En el sueño, un ángel radiante y magnificente le había mostrado a Martín y le había dicho con una voz que resonaba como el trueno y la música simultáneamente: «Ve y busca a tu primo, porque su corazón ahora es justo. La gracia divina lo ha tocado, y el mundo necesita su testimonio». El primo no reconoció al Martín que encontró. Este Martín era delgado, sus manos mostraban callosidades profundas de trabajo honesto, sus ojos brillaban con una luz diferente, una luz que solo brilla cuando el alma ha sido purificada por el sufrimiento y la redención. El primo escuchó la historia completa,
primero de labios de doña Rosa, quien con emoción relató la transformación, luego de otros vecinos que venían regularmente a tocar a Esperanza. Luego del mismo comerciante que empleaba a Martín, quien describía su honestidad absoluta y su espíritu de servicio. El primo lloró. Lloró profundamente porque entendía que la gracia divina era real, tangible como el aire que respiraba, y que su primo era viviente evidencia de ella, un milagro caminante. El primo, que era abogado de renombre en la capital, tomó el caso de Martín en sus propias manos como si fuera su causa más importante. Mediante investigación meticulosa que duró meses, mediante conexiones legales que movilizó con determinación, consiguió que se anularan muchos de los cargos que pesaban sobre él. Demostraba que muchos de los delitos habían sido exagerados, distorsionados o completamente fabricados por su antiguo socio vengativo, quien estaba motivado por envidia y sed de revancha. La verdadera justicia, aunque imperfecta como toda justicia humana, finalmente comenzó a restaurarse. Y entonces algo extraordinario ocurrió. El antiguo socio de Martín, el hombre que lo había traicionado y acusado falsamente, fue descubierto en actividades criminales mucho más graves. Estaba implicado en fraudes a gran escala, en corrupción con funcionarios del gobierno. La justicia, que se mueve lentamente pero inexorablemente, finalmente lo alcanzó. Fue arrestado. Su imperio de corrupción se desmoronó. Los pueblos y ciudades que había explotado durante años vieron cómo sus víctimas eran compensadas. La providencia divina había permitido que el hombre que destruyó injustamente a Martín finalmente enfrentara las consecuencias de sus acciones. Fue la reversión de la fortuna más clara posible. Aquel que sembró venganza cosechó justicia divina. Pero lo más sorprendente vino después, como siempre ocurre en los planes de Dios. El primo propuso a Martín un proyecto completamente revolucionario para aquel tiempo, ya no de explotación, sino de justicia genuina. Querían crear una institución que ayudara a las personas endeudadas y atrapadas en ciclos de pobreza. Una organización que ofreciera microcréditos a tasas justas y equitativas, que enseñara a la gente pobre a prosperar sin ser explotada, que diera oportunidades reales a aquellos a quienes el sistema había rechazado. El primo proporcionaría el capital inicial necesario, sus conexiones y su autoridad legal. Pero Martín, con su comprensión íntima del sufrimiento, con sus años de experiencia en negocios aunque fuera corruptos, con su transformación espiritual que le permitía ver la dignidad en cada ser humano, sería el corazón moral de la operación. Martín aceptó sin dudarlo. Y algo que parecía imposible, que definitivamente parecía ser el final de una vida, se convirtió en el verdadero comienzo. El hombre que una vez fue el depredador de los pobres ahora era su defensor más apasionado. El hombre que fue rechazado por todos, que durmió en un cuarto miserable, que comió pan duro y agua, ahora era visitado por personas que querían aprender de su transformación. Mujeres que habían sido explotadas, hombres que habían perdido todo, jóvenes que no tenían esperanza. Y a todos ellos, Martín les ofrecía lo que él mismo había recibido, una segunda oportunidad, genuina y sin condiciones. Pasaron los años. La institución creció, cientos de personas fueron sacadas de la pobreza, familias fueron reunidas, niños fueron enviados a la escuela. Martín mismo trabajó hasta el final de sus días, trabajando al lado de doña Rosa, quien se convirtió en su compañera de misión. Esperanza, el caballo, vivió una vida larga y llena de dignidad, acariciado por miles de manos agradecidas. Y Martín, el hombre que lo perdió todo para salvar a un animal, aprendió finalmente la lección más importante de la existencia humana: que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en el amor que damos, en los corazones que tocamos, en las vidas que transformamos. Porque mira, amigo, nunca es tarde. Mientras haya aliento en tu cuerpo, mientras tu corazón aún lata, mientras la gracia divina aún te permita respirar, siempre hay una oportunidad de recomenzar, de transformarse, de ser redimido. Los 62 años de egotismo de Martín fueron transformados en una vida de propósito en solo el tiempo que le quedaba. Y la providencia divina estaba esperando este momento de rendición absoluta, de compasión sincera,
para demostrar que la justicia, la gracia y el milagro son más reales que cualquier cosa que veamos con nuestros ojos físicos. La moral de esta historia, amigo, es que Dios nunca abandona a quienes verdaderamente desean cambiar. Tu pasado no define tu futuro. Tus errores no son el fin de tu historia, sino el comienzo de una nueva. Un acto de compasión genuina, un momento de bondad verdadera, puede cambiar tu vida entera. Y cuando le abres tu corazón a Dios, cuando reconoces tu necesidad de transformación, entonces Él mueve cielos y tierra para hacerte nuevo. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.